Capítulo 640. Pirata femenina. Klein tenía cierta curiosidad por el resultado de la exploración. No preguntó más mientras pasaba por la cabina del capitán y bajaba por la escalera. Después de unos segundos, sintió que le picaba la garganta. No pudo evitar llevar el puño a la boca y toser. Klein no se sorprendió por tal desarrollo, ya que era inevitable. Había llevado el frasco de veneno biológico durante más de 2 horas la noche anterior. Solo cuando era de noche y confirmó que el almirante de las estrellas y la tripulación no tenían ninguna intención de atacarlo, trasladó el objeto místico a una maleta negra. Lamentablemente, terminó enfermando. Por supuesto, el tiempo que llevó el frasco de veneno biológico no se consideraba largo. Su cuerpo no estaba en un estado debilitado, por lo que su enfermedad resultante no fue nada grave. Solo sintió que sus amígdalas se le hinchaban dolorosamente. Catleya, que iba caminando lentamente detrás, vio esta escena, pero no le pareció un problema. En cambio, le pareció normal. Era de conocimiento común para los villanes conocedores que los objetos místicos estaban destinados a tener efectos secundarios negativos. Además, aprenderían de las 7 iglesias ortodoxas y clasificarían aquellos con efectos secundarios graves que los hacían imposibles de poseer o usar durante un tiempo prolongado como artefactos sellados. La razón por la que Catleya había vendido o intercambiado muchos de sus objetos místicos de bajo y medio nivel era, en primer lugar, porque quería fortalecer mejor su capacidad de supervivencia. En segundo lugar, los diversos efectos negativos de múltiples objetos eran problemáticos. A menudo, uno podía evitar uno, pero no el otro. Algunos efectos negativos incluso podían acumularse y sinergizar en algo peor. Por lo tanto, para la mayoría de los villanes, las desventajas superaban las ventajas. Descubrió que Garman Sparrow había utilizado objetos místicos, armas villande y amuletos de espiritualidad para armarse hasta los dientes. Mientras se sorprendía, ya estaba adivinando el tipo de efectos negativos a los que se enfrentaba. Por lo que vio hoy, era una enfermedad simple y temporal. Con pasos firmes, Klein llegó a la cubierta y vio a Frank Lee. Todavía iba vestido con una camisa blanca y pantalones de peto. Su brazo estaba manchado de tierra, como si no tuviera miedo de los fríos vientos que le soplaban. Buenos días, Germán. Frank saludó con la mano con calidez y dijo: Aquí tienes mi último producto. Este es definitivamente el artículo más bienvenido en el mar. Mientras decía esto, levantó su otra mano. En ella había un pez ancho y gordo de una raza desconocida. No quiero saber qué monstruo has cocinado esta vez. Klein se detuvo en sus pasos mientras lo miraba con una expresión fría. Franklin no descubrió ningún problema con su actitud. Sacó una daga de su cintura y apuñaló al pez antes de abrir un agujero. La sangre fluyó y cayó con precisión en un gran vaso de cerveza en la cubierta. No emitía ningún olor a pescado. ¿Huele eso? Es una fragancia alcohólica tan embriagadora. Franklin cerró los ojos a medias mientras decía fervientemente: Este es un pez que tiene vino tinto en lugar de sangre. Como tal, el vino contiene muchos nutrientes. Klein se dio cuenta de que se había quedado sin palabras. Frank miró a los marineros de los alrededores con entusiasmo antes de decirle a Garman Sparrow: ¿Sabes cuál es el asunto más problemático en el mar? Es cuando nos quedamos sin alcohol sin estar cerca de la costa. Mientras este tipo de pez pueda reproducirse rápidamente y convertirse en el producto principal del mar, no nos faltará alcohol sin importar dónde estemos. Por cierto, se pueden clasificar por especies. Algunos producirán Mandy Proof, otros Nepos, vino tinto y cerveza. La cerveza debe venir de tiburones o ballenas, de lo contrario, no habrá suficiente. ¿No es el asunto más problemático la falta de agua? Por supuesto, todos ustedes pueden usar cerveza para reemplazar el agua la mayor parte del tiempo porque no se echa a perder fácilmente. Esos pobres peces. Klein estaba pensando en una respuesta a Frank cuando Catleya llegó a la cubierta. Pasó de largo y le preguntó a su primer oficial:
¿Nina ha terminado con sus preparativos? Sí, ya ha terminado una botella de Nepos. Frank señaló una sombra formada por las velas. ¿Los llamados preparativos son beber una botella de Nepos, una especialidad de Feysak? ¿El Nepos que puede encender un fuego? Klein de repente sintió que Nina, la mujer que mencionó el primer oficial, probablemente era alguien con sangre de Feysak. Capitán, quiero una botella más de vino de sangre de Sonia. En la oscuridad, una figura femenina se levantó lentamente y se acercó. Medía más de 1,8 metros. Su cabello rubio estaba recogido casualmente en una coleta alta. Sus rasgos faciales no eran nada del otro mundo, pero tenía los rasgos llamativos de alguien de Feysak. Su piel era clara y sus ojos opacos. Esta mujer llamada Nina llevaba un traje negro ajustado hecho de piel de pescado. La parte de arriba y la de abajo parecían ser una sola pieza que acentuaba totalmente su figura impresionante. Tal estilo era bastante sexy para empezar. Los pechos de Nina también estaban muy por encima de lo normal. Era obvio a que estaban mirando los piratas de los alrededores. Klein se sintió un poco avergonzado y deseó apartar la mirada. Sin embargo, pensándolo bien, Garman Sparrow definitivamente no era una persona tan inexperta. Lo único que pudo hacer fue vaciar la mirada y mirar directamente a la cara de Nina. Herman, esta es nuestra contramaestre Nina. También es la asistente del navegador. Jaja, el nombre de su secuencia es Marinero. Franklin seguía sin contenerse en sus presentaciones. Aparte de su investigación sobre la hibridación, este experto en veneno es bastante simple. Ahora recuerdo que esta mujer llamada Nina tiene una recompensa de 3.600 libras. Su apodo es Asesina del Fondo Marino. Suspiro, después de ver tantos avisos de recompensa, hay algunos que no puedo recordar inmediatamente. Klein miró a los ojos de Nina y asintió con calma. Buenos días, señora. Nina contuvo una sonrisa y examinó a Klein. Buenos días, señor Sparrow. Tengo mucha curiosidad por saber si el vicealmirante Alment es realmente tan encantador como dicen los rumores. Como pirata mujer que se había mezclado con gente de clase baja y media durante largos periodos de tiempo, siempre era muy franca y directa tanto con los hombres como con las mujeres. No mostraba ninguna timidez. Originalmente había planeado preguntarle a Garman Sparrow si le faltaba encanto o preguntarle si era del tipo frío, lo que habría resultado en que la ignorara por completo o en que no reaccionara de ninguna manera. Pero teniendo en cuenta que el hombre que tenía delante era un tipo poderoso, un aventurero que casi cazó con éxito al vicealmirante Alment, o un loco que podía sacar su arma y disparar en cualquier momento, racionalmente contuvo sus palabras de broma. Cambió a preguntarle por el vicealmirante Alment. ¿Cómo voy a responderte? Klein dijo con tristeza. Su recompensa es extremadamente encantadora. Nina se sorprendió un poco, sin saber cómo continuar la conversación. Por lo tanto, se volvió para mirar al almirante de las estrellas. Capitán, ¿empezamos ahora? Catleya, que sintió que su recompensa pasaba por su mente por alguna razón desconcertante, asintió. Empieza. Justo cuando dijo eso, Nina dio grandes pasos hacia el lado del barco. Con su mano derecha apoyándose, saltó al mar nadando hacia abajo como un pez negro gigante. Al mismo tiempo, hubo algunas salpicaduras. Unos cuantos marineros también habían saltado para ayudarla. Ella empieza en el momento en que se lo mencionan. No necesitaba tiempo adicional para prepararse. Esta mujer tiene el temperamento de la Iglesia de las Tormentas. Como se esperaba de un Beyonder del camino del marinero. Klein miró hacia el barco, sin poder evitar toser. ¿Estás enfermo? Frank le preguntó directamente. Klein asintió levemente y dijo. Un poco. Frank pensó un momento. No dijo nada mientras corría de vuelta a la cabina, su destino era desconocido. A su lado, Catleya empujó sus gruesas gafas y sonrió. Frank es un experto en veneno, pero también es un médico excepcional.
como se espera de alguien del camino del plantador. Klein no preguntó más, se quedó allí esperando la exploración preliminar de Nina. Al ver el silencio repentino que se volvió un poco incómodo, Catleya dio unos pasos hacia adelante y dijo aparentemente de pasada. En otro día saldremos de la ruta marítima de la caza de ballenas. ¿Pero estamos al menos a una semana de esas aguas? Klein pensó antes de preguntar. Eso es si seguimos la ruta marítima de la caza de ballenas. De hecho, esto nos llevará más al norte y será más indirecto. Sé de una ruta marítima secreta que nos permitirá llegar a las aguas a las que deseas ir en 2 o 3 días. La mirada de Catleya se posó en los ojos de Klein a través de sus gruesas gafas como si quisiera saber cuánto sabía el de las aguas extremadamente peligrosas. Klein lo consideró y simplemente dijo. Muy bien, eso es exactamente lo que quiero. Además, esas aguas son más ilusorias que reales. Catleya retiró su mirada pensativa mientras miraba la entrada de la cabina. Frank le corrió y sostenía una manzana verde en su mano. Este es el resultado de otro de mis proyectos. Es un cruce entre medicina y frutas. Hace que el consumo de medicina sea más agradable. Sonrió mientras le entregaba la manzana a Klein. Me temo que acabaré aún más enfermo después de comerla. Klein miró al almirante de las estrellas y la vio asentir con gentileza. Solo entonces se obligó interiormente a aceptar la manzana mientras aparentaba calma en el exterior. Luego le dio un mordisco a la manzana. Tenía el sabor de una manzana normal. Simplemente tenía mucho más jugo y el interior era más blando. Después de unos pocos bocados, Klein descubrió que su garganta ya no le dolía. No se dio cuenta de cuando dejó de toser. Tengo que decir que es bastante mágico. Siempre que no implique animales y humanos, Frank Lee es realmente un genio que debería ser tomado en serio en la Iglesia de la Madre Tierra. Desafortunadamente, finalmente se convirtió en una persona diabólica. Klein miró al experto en venenos y dijo francamente. Está curado. Muy bien. Frank no se alabó a sí mismo mientras comenzaba a presentar casualmente a los piratas en la cubierta. Después de un rato, Nina y los demás marineros de apoyo subieron a la superficie y regresaron al barco. Ella sostenía una pieza metálica que se había podrido hasta alcanzar un estado identificable y un trozo de barro negro endurecido que estaba lleno de agujeros en forma de panal. Le gruñó a Catleya. Capitana, no hay ningún pozo de aguas profundas. La boca de ese pozo ni siquiera es más grande que mis pechos. Por supuesto que es muy profundo y oscuro. Se desconoce qué se esconde en él. Hizo un gesto con las manos. La exageración es un rasgo común de los piratas y aventureros. Catleya asintió sin usar el término fanfarronear. ¿El diámetro de la boca del pozo es tan pequeño? Klein miró con perplejidad el objeto en la mano de Nina mientras desviaba cortésmente su mirada de su cuerpo, por el que corrían chorros de agua. La mirada de Catleya se movió al unísono con la suya mientras decía. Entra en detalles. Capítulo 641. Una boca de pozo que los humanos no pueden atravesar. Nina era una pirata que había ascendido en los rangos. A menudo podía irritarse fácilmente, pero era muy experimentada en el manejo de asuntos. Era una persona bastante confiable. Después de pensarlo un poco, dio una descripción de manera seria. La boca del pozo está a una profundidad bastante profunda a lo largo del lecho marino. Necesito tiempo suficiente para ajustarme antes de poder aclimatarme a la temperatura y la presión de la zona. Por eso me llevó tanto tiempo llegar allí. No es fácil de descubrir, pero los edificios de hierro remanentes son realmente bastante obvios. Los encontré una vez que me aclimaté. Ya se han derrumbado o podrido por completo. No hay forma de imaginar cómo eran originalmente. Sin embargo, pude decir que definitivamente se extendían a través de una gran distancia en el pasado. Ahora se ha encogido mucho. Cuando Nina dijo esto, soltó una risita y escaneó a todos los hombres que la rodeaban.
Una verdadera pirata femenina es realmente diferente. Klein suspiró con el corazón en la mano. Desde su punto de vista, ya fuera la almirante de las estrellas Catleya, la vicealmirante Asper Garduena o la vicealmirante Eoman Tracy, ninguna de ellas podía considerarse una pirata femenina pura. Todas ellas provenían de facciones importantes u organizaciones secretas. Cuando eran villanes de bajo secuencia, o no estaban en el mar o estaban siguiendo a figuras importantes, por lo que hacían eran asuntos relativamente seguros. De lo contrario, eran aventureros independientes que nunca habían sido corrompidos por los personajes y la atmósfera de los piratas de bajo o medio nivel. Después de que Nina terminara de reír, Catleya señaló con el dedo el objeto oxidado que apenas podía describirse como una viga de metal. ¿Esta es una porción del edificio de hierro? Sí, capitán. Como sabes, no sé mucho sobre historia o misticismo. Solo pude traer algo de regreso para su inspección. Usted es un experto en esto. Nina sonrió mientras le entregaba la viga de metal. Luego señaló la pieza negra de barro endurecido que estaba llena de agujeros en su superficie. No muy lejos de las ruinas de hierro encontré un pozo. No es muy grande. Si se describe con la palabra enorme, entonces definitivamente he visto muchos cañones enormes. Esos aventureros borrachos son mejores para presumir que nosotros los piratas. Este es el barro de la capa interna del pozo. No puedo imaginar cómo se pudieron formar esos patrones. El dedo de Nina golpeaba repetidamente los puntos en forma de panal en el barro negro. Klein originalmente creía que eran marcas dejadas por disparos densos con proyectiles muy pequeños, pero después de una inspección cuidadosa sospechó que eran patrones remanentes después de que algo se pudriera. Cada mancha era muy superficial, ya que sus bordes se extendían hacia afuera en un patrón irregular. Nina le entregó el barro negro a Catleya mientras continuaba describiendo. La boca del pozo es muy pequeña. Ni siquiera un niño de Nas podría entrar. Es muy profundo. Incluso sentí que era sin fondo. En ese ambiente, el interior estaba completamente oscuro, como si algo me estuviera llamando lentamente, sí, lentamente. Encontré algunas rocas cerca y las tiré, pero no hubo respuesta. En resumen, está lleno de agua. Catleya levantó la viga metálica y el barro negro. A través de sus gruesas gafas los observó seriamente. Dado que la boca es muy pequeña y los humanos no pueden entrar, no hay necesidad de que comencemos la exploración de inmediato. Será muy peligroso. Esperemos hasta que descubra los secretos ocultos dentro de estos objetos y si el pozo antiguo vale la pena correr el riesgo antes de volver a intentarlo. Sí, capitán. La húmeda Nina temblaba como resultado de los vientos fríos. La forma en que se tambaleaba hizo que todos los piratas que la rodeaban la miraran fijamente. Catleya se ajustó las gafas y le dijo a Nina. Puedes tomar una botella de vino de sangre Sonia. No hay límite para el resto. Larga vida al capitán. Nina gritó de alegría. Un pozo submarino al que los humanos no pueden entrar. Klein, que no tenía ningún deseo de explorarlo, resumió la descripción de Nina. De repente tuvo una idea extraña. Los humanos no pueden entrar al pozo, pero eso no significa que los no humanos no puedan hacerlo. Muchos peces de aguas profundas no son necesariamente tan grandes. Hay una gran posibilidad de que puedan pasar por el pozo. Como el dios del mar, tenía los medios para hacer que las criaturas marinas hicieran su voluntad mientras blandía el cetro. No hay prisa. Veamos si la señora ermitaña puede averiguar algo de estos dos objetos. Consideraré si lo exploraré en el viaje de regreso, de lo contrario, podría atraer algún peligro exagerado. Todavía no hay suficiente información al respecto. No hay forma de hacer ninguna adivinación. Mientras sus pensamientos vagaban, la expresión de Klein permaneció inexpresiva. En ese momento, Catleya le lanzó una mirada de curiosidad. Luego, retiró la mirada sin dejar ningún rastro. ¿Por qué me miró de repente? ¿Estaba viendo lo que estaba haciendo?
Es imposible que ella sepa que poseo el cetro del dios del mar y puedo hacer que las criaturas marinas hagan mi voluntad. Eso no está bien. Ella sabe, pero solo sabe que el señor loco maneja el cetro de la divinidad de Calvetua, no de World. A menos que haya descubierto que The World es de Full. Pero eso es aún más imposible. Incluso el señor ahorcado todavía está atascado en el concepto de que The World es un bendito. Ella ni siquiera se ha dado cuenta de este punto. Viéndolo desde un punto de vista diferente, lo consideraré desde el ángulo del almirante de las estrellas. Ella es alguien que está siendo perseguido por el conocimiento y es seguidora de la reina mística. Es leal a la orden ascética de Moisés y ha navegado por el mar durante años. Tiene mucho conocimiento y experiencia, por lo que no sería extraño que supiera que el dominio del dios del mar posee el poder Beyonder para controlar las criaturas marinas. Por lo tanto, después de darse cuenta de que los humanos no pueden pasar por el antiguo pozo, naturalmente hizo la conexión con el cetro en la mano del señor loco. ¿Planea pedir ayuda en el futuro? Me miró para averiguar si The World también ha captado la información correspondiente o tiene ideas similares. Muchas ideas pasaron por la mente de Klein. Con los poderes de payaso, mantuvo a la fuerza su expresión indiferente. No reaccionó de manera anormal en absoluto. Cuando Nena estaba a punto de tomar el vino de sangre Sonia, Klein presionó su sombrero y regresó a la cabina. Justo cuando estaba a punto de acercarse a la puerta, una figura apareció en su mente de repente. En una habitación en el nivel superior de la cabina, las ventanas estaban bien cerradas y las cortinas estaban corridas. Había un par de ojos borrosos ocultos detrás de ellos, observando en silencio a la multitud en la cubierta, así como a Garman Sparrow. ¿Quién es? Klein no se detuvo. Su cuerpo no mostró ninguna duda al entrar en la cabina normalmente, como si nada hubiera pasado. A las 3 de la tarde, la luz brillante pero no abrasadora del sol entraba en el jardín adyacente a la Universidad Stone. Michelle Deutz ya era profesor asociado senior a los 40 años. Llevaba una larga levita y una hermosa corbata de moño mientras esperaba junto a la puerta. Anoche recibió una carta. El remitente era el asistente de la familia aristocrática más rica del condado de Eastchester, la familia Hall. La persona que escribió la carta era la hija de un miembro del Parlamento de la Cámara de los Lores que tenía una influencia inmensa. Era la señorita Audrey Hall, considerada la gema más impresionante de Backlund. Esta noble dama había mencionado en la carta que había aprendido en una reunión que el señor Meshaudot era un coleccionista excepcional y un aficionado a este dominio. Tenía un gran deseo de hacer una visita. Michelle Deutz no tenía ninguna razón para negarse. Pronto un carruaje clásico con un emblema familiar llegó a la puerta. Dos sirvientes que habían recibido instrucciones para abrir las puertas exteriores de barandillas de hierro llevaron el carruaje alrededor del jardín y llegaron frente a la casa. Una ama de llaves fue la primera en bajar, seguida de guardias y criadas. Tras ella, una mano con un largo guante de gasa blanca se extendió hacia afuera. Con la ayuda de las criadas, Audrey pisó elegantemente la alfombra que Michelle había pavimentado. Michelle se sorprendió al principio, antes de que sus ojos se iluminaran. Sintió como si las flores del jardín se hubieran desvanecido al instante. Dio 2 pasos adelante y se quitó el sombrero para hacer una reverencia. Bienvenida, mi honorable dama. Su visita es un honor para mí y mi familia. Audrey se quitó el sombrero velado y se lo pasó a su criada antes de intercambiar algunas frases amables. Luego siguió a Meshaudot a la sala de estar y entró en la habitación del coleccionista en el primer piso. Aquí Michelle finalmente recuperó su confianza como amo de la casa. Empezó a señalar su colección y a hacer una presentación desde la izquierda. Este es un casco que apareció en la Guerra de la Rosa Blanca. Después de mucha investigación, se puede determinar que el dueño es un miembro de la familia Saura. En aquel entonces todavía se les consideraba realeza. El casco dorado tenía un diseño intrincado. Estaba adornado con aves y alas voladoras, y la visera estaba formada por piezas de escamas doradas.
Mi antepasado obtuvo su primer título aristocrático en esa guerra. Audrey respondió con interés. Ya se había ajustado su estado mental de antemano, debía parecer como si realmente estuviera allí para recorrer las colecciones. El fracaso de la Guerra de los 20 años había hecho que el reino sufriera años de humillación, pero también creó varios héroes. Michele recurrió a la adulación. La Guerra de la Rosa Blanca ocurrió después de la Guerra de los 20 años y antes de la Batalla del Juramento Violado. Allí Loen derrotó a Intis y se fortaleció de nuevo. Michele continuó presentando su colección mientras Audrey escuchaba solemnemente, haciendo preguntas de vez en cuando mientras conversaba con él. Finalmente, el dedo de Michele apuntó a un cuaderno con una cubierta negra. Esto perteneció a un caballero estacionado en la isla Sonia durante la Guerra de los 20 años. El nombre de este caballero ya se ha desvanecido en los largos ríos de la historia. Este cuaderno es la única prueba de su existencia. Una vez se mantuvo firme hasta el último momento en la isla Sonia. Este cuaderno no solo es un relato de primera mano para la investigación de esa parte de la historia, sino que también oculta ciertos problemas. La gramática del caballero tiene muchos hábitos poco comunes. Esto podría ser una pista para ayudarnos a determinar su identidad exacta. Audrey instintivamente creyó que el cuaderno era su objetivo. Por lo tanto, solo se inclinó un poco. De hecho, la cubierta negra tenía patrones poco evidentes. Juntos, esbozaban una imagen abstracta de un dragón. Por el tono de Michele y sus expresiones minúsculas, su interés se centra en el contenido y no en el artículo en sí. No lo atesora particularmente. Tengo una alta probabilidad de comprarlo. Audrey hizo un juicio calmado mientras giraba la cabeza. Luego le sonrió a Michele Deutz y dijo: ¿Cuáles son exactamente los hábitos poco comunes? Le gusta usar frases cortas, muy simples y cortas. Michele describió en un tono ostentoso. Audrey siempre fue una buena oyente. Lo miró con una sonrisa mientras escuchaba con atención. Esto hizo que Michele hablara más. Mientras escuchaba, de repente sintió que los hábitos gramaticales del caballero le resultaban algo familiares. Eso es. Los ojos de Audrey se movieron ligeramente mientras recordaba rápidamente la fuente de la familiaridad. Este era un hábito gramatical del dragonese que ella había dominado diligentemente. Capítulo 642. Matar 3 pájaros de un tiro. Un caballero que conoce el dragonese e incluso lo usó en la etapa crítica de su crecimiento. No es de extrañar que los alquimistas de psicología deseen obtener el cuaderno que dejó atrás. Audrey se iluminó mientras detenía sus pensamientos errantes. Con alegría y seriedad, discutió el problema que surgía de tales hábitos gramaticales con Michele Deutz. Pronto concluyeron la discusión sobre el cuaderno, ya que Michele comenzó a presentar los otros artículos. El tiempo pasó mientras la gira llegaba lentamente a su fin. Audrey había planeado plantear su solicitud de compra del cuaderno en su próxima reunión para que su objetivo fuera menos obvio. Sin embargo, en un ambiente amistoso y con la naturalidad de su conversación, sintió con agudeza que era una oportunidad. Por lo tanto, con los poderes de la mentira, hizo que sus mejillas se sonrojaran. Señor Deutz, ese casco de la realeza Sauron que se origina en la Guerra de la Rosa Blanca es una reliquia de mis antepasados. Perdone mi presunción, pero ¿puedo comprárselo? También el cuaderno de la Guerra de los 20 años. Estoy muy impresionada por el caballero que se mantuvo firme por la isla Sonia y también deseo tenerlo. Sé que no es una petición educada, pero espero que puedas entender cómo me siento. Por supuesto, tienes derecho a rechazarla. Sus ojos se movieron mientras los lanzaba alrededor, obviamente de forma parcialmente deliberada y veraz, para expresar su falta de confianza y vergüenza. Michele apartó inconscientemente la mirada mientras decía con voz ronca y lenta: Soy coleccionista. No venderé mi colección. Su tono y las palabras que usó no son lo suficientemente firmes. En la información que reuní anteriormente,
Él es un caballero que valora mucho su reputación. Usar efectivo para comprar su colección probablemente sea inaceptable. La razón por la que los alquimistas de la psicología no buscaron a alguien más para completar la misión es, en primer lugar, porque tengo una forma de ganar puntos de contribución, en segundo lugar, probablemente tuvieron en cuenta la actitud del profesor asociado hacia tales asuntos. Tengo que cambiar mi enfoque. Antes de la visita, Audrey ya había decidido cuidadosamente diferentes pruebas según la información que recibió. Después de pensarlo un poco, cambió de tema. Señor Deutz, escuché que está solicitando a la Universidad de Stuen que construya un centro de investigación de reliquias antiguas. Sí, ese ha sido mi objetivo durante los últimos años. Michelle miró a Audrey y respondió francamente. Audrey sonrió levemente y dijo: Estoy muy interesada en la investigación en esta área. También siento un profundo respeto por usted y espero ver que su deseo se cumpla. Bueno, estoy planeando donar unos 000 libras de tierra cercana que abarca 2000 áreas y una mansión con bastante buena rentabilidad a la facultad de la que usted es de la Universidad de Stuen. Espero tener una fundación básica de búsqueda y preservación de reliquias sin fines de lucro. Sé que no es mucho, pero buscaré apoyo de las damas y caballeros que conozco para que hagan una cierta cantidad de contribuciones. Señor Deutz, creo que usted es el coleccionista e investigador de reliquias más profesional que conozco. Me pregunto si estaría dispuesto a ser la persona a cargo de esta fundación sin fines de lucro. 2000 áreas de tierra cerca de la universidad. Eso vale alrededor de 6000 libras. Junto con la mansión y el dinero que la señorita Audrey donaría, casi 10.000 libras. Con una fundación de búsqueda y preservación de reliquias sin fines de lucro, las dificultades que encontraría para que se aprobaran mis subvenciones de investigación se reducirían drásticamente. Michelle hizo una pausa durante unos segundos antes de revelar una sonrisa sincera. Hizo una reverencia solemnemente y dijo: Mi honorable dama, la importancia que usted le da a la academia me ha conmovido. Su brillo es suficiente para igualar su belleza y educación. Creo que no tengo ninguna razón para rechazar su invitación. Ya he registrado el contenido del cuaderno. Se lo enviaré a usted y al casco a su residencia esta noche. Tómelo como un regalo de un amigo sincero. Éxito. Audrey estaba encantada mientras deseaba elogiarse a sí misma. Sin embargo, parecía reservada e indiferente. No hizo nada inapropiado. Es un honor para mí, Dijo con sinceridad. Aunque los dos artículos definitivamente no valían 10.000 libras, no les supondría ninguna pérdida. En sus planes, esta sugerencia contenía 3 objetivos importantes que produjeron 3 retornos. El primer objetivo era, naturalmente, obtener el artículo y completar la misión. Luego obtendría con éxito la fórmula de la poción del hipnotizador de los alquimistas de la psicología. El segundo objetivo era mejorar su prestigio y su imagen mediante la donación a la investigación académica y la preservación de reliquias antiguas. Esto era algo que la mayoría de los nobles y magnates necesitaban hacer. Incluso si la donación no fuera hoy, Audrey tendría que donar 3.000 libras o más a las diversas organizaciones benéficas. Por lo tanto, creía que su padre, el conde Hall, no la impediría hacer esto con algunas de sus propiedades. El tercer objetivo era que al tener una fundación que se centrara en la búsqueda y preservación de reliquias antiguas, le resultaba más fácil entrar en contacto con registros históricos o artículos misteriosos de valor. Audrey no necesitaba hacer nada personalmente. Todo lo que tenía que hacer era sentarse en casa para recibir artículos que podrían ser beneficiosos para ella. Era equivalente a usar 10.000 libras para producir aún más dinero para establecer su propia facción. Por supuesto, si Meshaudot no hubiera aceptado este intercambio, ella tenía otros planes. La Comisión de Educación Superior del Reino tenía a alguien de la familia Hall, así como amigos nobles que conocía. Mientras el profesor asociado tuviera algo que necesitara,
estaba segura de que tenía los medios para satisfacerlo. Sin embargo, a Audrey no le gustaban esos métodos. Tenía la sensación persistente de que era turbio y perjudicaría el interés público. Después de discutir el asunto, Audrey se quedó un poco más y charló sin rumbo durante unos 15 minutos. Hizo que el proceso de cierre no fuera tan brusco y abrupto. Después de eso, primero salió de la casa de Michele y condujo su carruaje de regreso a la villa de la familia Hall en la ciudad de Stuen. Pasadas las 8 de la tarde, recibió el casco de la realeza de Sauron y el cuaderno de la Guerra de los 20 años. Audrey llevaba un par de guantes de seda blanca y se sentó frente a su escritorio con interés. Dejó el casco a un lado mientras comenzaba a hojear el contenido del cuaderno. Descubrió que los registros eran escasos. Los primeros registros indicaban cómo el caballero que estaba estacionado en la antigua isla élfica había aprendido a elaborar vino de sangre de Sonia, cómo había perseguido a las mujeres y cómo había pasado los días aburridos. En los registros posteriores, entró en el periodo de la Guerra de los 20 años. Principalmente incluía su maldición al pueblo de Feysac, su gruñido sobre sus compañeros y la consideración hacia sus planes para mantenerse firme. También incluía el final de cómo la isla Sonia se perdió por primera vez. Aparte de que los hábitos gramaticales son similares al dragonese, no hay problemas serios. Tampoco puedo encontrar pistas ocultas. Audrey frunció el ceño mientras cerraba el cuaderno. Había utilizado métodos derivados del misticismo para hacer sus comprobaciones, pero no sirvieron de nada. Esto la hizo reacia a perder el tiempo, ya que planeaba entregarlo a los alquimistas de la psicología. Mientras sus pensamientos corrían, de repente tuvo una nueva idea. El señor Mundo y el señor Ajusticiado a menudo consideran los problemas desde diferentes ángulos para proporcionar sugerencias. ¿Debería aprender de ellos? Bueno. Viéndolo desde un punto de vista diferente, si el contenido del cuaderno no es problemático, sería el objeto físico lo que realmente buscan los alquimistas de la psicología. ¿Qué tiene de especial? No descubrí nada. Pertenece a un caballero que está acostumbrado a usar dragonese. Ese caballero debe haber experimentado algo. Divinación. Sí, adivinación. Tal vez pueda encontrar la ubicación final del caballero usando la adivinación con la ayuda del cuaderno. Y esto podría estar relacionado con un dragón. Dado que es un dragón, hay una alta probabilidad de que sea un dragón mental, un representante del camino del espectador. Las pistas que lo involucran serían algo a lo que los alquimistas de la psicología prestarían mucha atención. Audrey, ese es un buen pensamiento. Los ojos de Audrey se volvieron cristalinos, como si escondieran un brillo resplandeciente. No pudo evitar girar la cabeza y mirar al Golden Retriever sentado a su lado. Susie le echó un vistazo a su dueña y ladró. Audrey, ¿quieres que te elogie? No, no hay necesidad. Audrey volvió a girar la cabeza, sintiéndose un poco avergonzada. Entonces descubrió una pregunta importante. No podía adivinar las cosas por sí misma, o se podría decir que la revelación que recibía de la adivinación sería muy inexacta. No hay forma de confirmarlo. No, puedo buscar la ayuda del señor loco. ¿Un ritual de acción secreta? Solo se puede realizar en mi cuerpo y no hacia un objeto externo. ¿Sonambulismo artificial? Es similar a los rituales de acción secreta, así que no funcionaría tan bien. ¿Sacrificarlo al señor loco y que él haga la adivinación antes de devolvérmelo? No, eso no funcionará. Parecería bastante irrespetuoso. Él no es mi padre ni mi maestro, sino un dios real. Usar tal método es demasiado casual y algo sacrílego. Los pensamientos de Audrey pasaron lentamente del señor loco a la adivinación. Aunque era bastante incapaz de la adivinación, tenía un cierto nivel de comprensión en el conocimiento correspondiente. Pronto se centró en un método de adivinación particular.
Era buscar la ayuda de la fuerza de un tercero, una existencia desconocida o misteriosa, a través de un cierto ritual. El ejemplo más clásico de este método era la adivinación con el espejo mágico. Sí. Es realmente muy peligroso, pero el peligro proviene de la posibilidad de que el objetivo esté lleno de malicia o que pueda hacer que una persona se derrumbe inmediatamente. Pero no tengo esas preocupaciones. Puedo buscar la ayuda del señor loco. Audrey parpadeó y reprimió su agitación mientras le decía al Golden Retriever: Susie, guarda la puerta de afuera. Voy a usar un método de misticismo para estudiar este cuaderno. ¿No los usaste antes? Susie preguntó perpleja. Se está volviendo más difícil de engañar. Los ojos de Audrey se movieron rápidamente mientras decía con confianza: Planeo usar la adivinación con el espejo mágico. No te preocupes. Le pediré a una existencia segura. De acuerdo. Susie determinó que Audrey estaba diciendo la verdad. Dio unos pasos antes de girar para animarla. Audrey, tienes que tener cuidado de que una existencia misteriosa te posea. Lo sé. Audrey respondió sin sentirse preocupada en absoluto. Desde su punto de vista, si el señor loco realmente quería hacerle algo, había tenido innumerables oportunidades en el pasado. No había ninguna razón para que esperara hasta este día. Después de que Susie abriera y cerrara la puerta sola y saliera, Audrey se sentó frente a su escritorio y recitó el nombre honorífico del loco para solicitar el uso de la adivinación con el espejo mágico. Después de un tiempo, Klein, que estaba en el futuro, fue al baño y se dirigió por encima de la niebla gris. Allí escuchó la oración de Miss Justicia. ¿Eso se puede hacer? Así es. Como una existencia misteriosa y desconocida, puedo ser la tercera fuerza en una adivinación con espejo mágico. Klein lo permitió mientras se sentía divertido. Audrey inmediatamente tomó el cuaderno, se sentó frente al tocador y encendió una vela mientras se enfrentaba al espejo. Capítulo 643, la versión de Klein de adivinación con espejo mágico. Con las cortinas bien cerradas y todas las luces apagadas en la habitación, Audrey siguió los requisitos de la adivinación con el espejo mágico y completó los preparativos correspondientes. Por supuesto, no eligió específicamente una hora determinada, ya que no había necesidad de ser tan problemática al obtener la ayuda del señor loco. Mirando las velas y la luz reflejada frente a ella, así como su reflejo, Audrey tomó con emoción y algo de inquietud una botella de extracto. Luego dejó caer unas gotas sobre la tenue llama. Mientras los aromas suaves y refrescantes llenaban su nariz, por alguna razón desconcertante, Audrey recordó los tiempos en que todavía era una entusiasta del misticismo. Al principio, también cometía todo tipo de errores. Se daría cuenta de que había olvidado preparar los aceites esenciales y extractos que complacerían a la deidad en un momento crítico durante el ritual. Todo lo que podía hacer era arreglárselas con perfume y sus intentos, sin duda, fracasaron. De hecho, según la información que compartió el señor loco, él respondería de manera similar incluso si hubiera usado mi perfume. Audrey exhaló ligeramente y, usando cogitación, se calmó. Sabía que sus pensamientos descontrolados no eran un comportamiento ordinario de su parte. La pequeña anticipación y nerviosismo se habían amplificado por la mentira. Después de asegurarse de que estaba en un estado mental óptimo, Audrey juntó las manos y las presionó contra la boca y la nariz como en oración. Cantó con sinceridad en voz baja. El loco que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. La incitación secreta resonó suavemente 7 veces mientras Audrey sentía que la oscuridad circundante tenía la inclusión de algo que era algo indescriptible. Era como una corriente subterránea escondida debajo de la superficie del agua. Mirando hacia arriba, Audrey extendió su mano derecha y la pasó por la llama de la vela inmóvil y acarició la superficie del espejo de arriba a abajo. En este punto,
La adivinación del espejo mágico estaba básicamente hecha. Si el interés de la existencia misteriosa y desconocida estaba interesado, respondería a través del espejo. Por encima de la niebla gris en el antiguo y magnífico palacio, Klein miró la estrella carmesí que representaba a Miss Justice expandirse y contraerse mientras se ondulaba con un brillo ilusorio. Finalmente, quedó manchada con una sensación casi negra de serenidad. Se condensó en un halo circular del tamaño de un espejo que parecía conducir al mundo exterior. Es diferente de los rituales pasados. Interesante. Klein se recostó en su silla y extendió su espiritualidad para hacer contacto con el agujero circular negro. Silenciosamente, su visión cambió. La larga mesa de bronce y la estrella carmesí se superpusieron con la espaciosa habitación que estaba iluminada con luz de velas, volviéndose distintas una vez más. En este momento, Klein sintió que un espejo se había convertido en una extensión de su cuerpo u ojo. Le permitió ver y interferir claramente con el mundo real a pesar de estar por encima de la niebla gris. Sí, claramente. Todos los objetos en la visión de Klein ya no se veían borrosos, ya que aparecían claramente en sus ojos. Su mirada se congeló repentinamente durante 2 segundos. Frente a él había una dama vestida de blanco con encaje dorado. Su largo cabello rubio estaba recogido casualmente mientras fluía suave y lujosamente hacia abajo. Sus ojos esmeralda reflejaban una llama algo pálida que parecía tan profunda como el océano y también tan pura como una gema. Sus rasgos faciales y la forma de su rostro se correspondían con una belleza impresionante. Su porte y elegancia eran claros y puros. Klein desvió la mirada porque se sintió culpable por alguna razón desconcertante. Casi la imaginé como una demonesa de una secuencia bastante alta. Afortunadamente, recordé a tiempo que Miss Justice es una Beyonder del camino del espectador. Es imposible que se convierta en una demonesa. El olor de este extracto no está mal. Muy único. Tiene una sensación muy sutil. ¿El artículo místico creado a partir de esa característica de Beyonder sin rostro? Miss Justice lo convirtió en un collar. La mirada de Klein cayó sobre el artículo místico que estaba disfrazado de collar de diamantes. Luego escuchó a Miss Justice decir con la mayor anticipación: Espejo, espejo, dime dónde está el dueño de este cuaderno. Audrey sabía que le estaba preguntando al señor loco, pero espejo, espejo eran palabras que siempre había querido recitar de las historias que había escuchado desde pequeña. Finalmente tuvo la oportunidad de usarlo en la práctica. Los fracasos del pasado no cuentan. Sí. Audrey asintió interiormente. Klein miró instantáneamente el cuaderno negro colocado entre Miss Justice y la vela. Descubrió que su espiritualidad podía extenderse fácilmente con la ayuda del espejo. Podía sostener el medio de adivinación como si estuviera usando su mano. Por encima de la niebla gris, escribió rápidamente la declaración de adivinación correspondiente. La ubicación del dueño original del cuaderno. Con una mano sosteniendo el cuaderno y otra mano sosteniendo el papel, Klein recitó mientras se reclinaba en su silla. Con la ayuda de la cogitación, rápidamente cayó en un sueño profundo. Audrey miró el espejo con intensidad con sus ojos esmeralda esperando la respuesta del señor loco. Después de unos segundos, vio que se producían ondas en la superficie del espejo. Es un éxito. La adivinación del espejo mágico realmente funciona. Los ojos de Audrey se ampliaron mientras reflejaban las escenas que parpadeaban dentro del espejo. Era una vista de un pueblo desde arriba. La escena se acercó mientras los dibujos de dragones en los distintos edificios se volvieron gradualmente claros. Una catedral ocupó rápidamente el espejo en su totalidad antes de ser reemplazada por el cementerio adjunto. Finalmente, la escena se fijó en una lápida en una esquina. En ella había palabras que se habían vuelto borrosas como resultado de los elementos. Lo único que aún podía discernirse era el nombre Lindelira. En este momento, el espejo se oscureció repentinamente antes de volver a la normalidad.
Volvió a reflejar a Audrey y la vela frente a ella. ¿No es este el pueblo que tenía las costumbres de la adoración del dragón? El caballero que escribió el cuaderno se llama Lindelira y es de ese pueblo. Regresó a su ciudad natal después de la pérdida de la guerra de 20 años y se quedó allí hasta su muerte. ¿O lo enviaron de regreso a su ciudad natal como cadáver? Ese pueblo está en el condado de Eastchester. Stonesery también es parte del condado de Eastchester, por lo que es comprensible que el cuaderno que obtuvo el profesor asociado Michele provenga de allí. De hecho, hay un dragón mental que vive en el mar del subconsciente colectivo allí. Sintiéndose iluminada, Audrey le agradeció al señor loco y terminó la adivinación del espejo mágico. Bajo la iluminación de la luz de la vela, contempló el cuaderno por un momento antes de decidir entregarlo. Quería saber qué adivinarían o averiguarían los alquimistas de psicología. Por lo menos, el yo actual carece de la fuerza para entrar en contacto con ese dragón mental. Eso es todo lo que puedo hacer. Además, incluso si los alquimistas de psicología realmente descubren algo y se benefician de ello una vez que subo lentamente en los rangos de la organización, algo de eso me pertenecerá a mí. El estado de ánimo de Audrey se volvió positivo muy rápidamente una vez más. Por encima de la niebla gris, Klein golpeó la esquina de la larga mesa de bronce. Con la descripción de Miss Justice, hizo su juicio. El cuaderno y el pueblo tenían algo que ver con un dragón, y los dragones a menudo implicaban tesoro. Qué pena, la fuerza de Miss Justice es escasa, de lo contrario, la habría animado a explorarla y a rezar al dios del mar si algo sucede mientras le brindo apoyo a través de varios medios. Sí, es demasiado peligroso para ella. Solo se puede dejar de lado por ahora. Si los alquimistas de psicología no descubren nada, tal vez podamos intentarlo en el futuro. Klein reprimió su pesar al recordar la experiencia de la adivinación del espejo mágico. Este tipo de adivinación es extremadamente ventajosa para el tercero. Casi no hay precio que pagar para conectarse con el mundo real. Si hubiera querido, podría haberme arrancado del espejo en mi forma de cuerpo espiritual. Pero para el usuario es realmente peligroso. Aparecerán bajo las vistas de una existencia desconocida sin ninguna protección. Desde allí pueden ser poseídos, controlados, maldecidos y corrompidos. Klein suspiró desde lo más profundo de su corazón. No le preocupaba que Miss Justice abusara de la adivinación del espejo mágico, ya que tenía el mejor y más seguro objetivo al que rezar. No había necesidad de que buscara a nadie más. Y ese sería yo. Klein retrajo su dedo y se sentó al final de la larga mesa de bronce, esperando en silencio durante 20 o 30 segundos. Pronto regresó al mundo real. No se quedó demasiado tiempo ya que estaba en el future. Había alguien vigilándolo desde la oscuridad. Después de salir del baño y guardar el silbato de cobre de Asik y la grulla de papel de Wolosapten, Klein miró la luna carmesí que había sido envuelta por las nubes mientras reflexionaba en silencio por un momento. Se puso su sombrero de copa a medias, abrió la puerta y salió al pasillo. Después de dar unos pasos hacia adelante, Klein deliberadamente aminoró el paso y miró la primera habitación a la izquierda por el rabillo del ojo. Basándose en su juicio, el misterioso par de ojos que lo observaba en silencio a él y a la baraja durante el día estaba en esa habitación. Klein caminó más y más lento hasta que casi se detuvo frente a la puerta. No ocultó la extensión de su palma izquierda mientras llegaba al pomo, cuando escenas surgían naturalmente en su mente. No muy lejos de la puerta había un perchero sin nada colgado. La débil luz de las estrellas se dispersaba por las limpias tablas del suelo. Había una sensación de soledad y serenidad que carecía del aura de los humanos. Las ventanas se habían abierto en algún momento, y la brisa marina entraba desde afuera, levantando las cortinas que no eran demasiado pesadas. ¿No hay nadie ahí? Klein había planeado sondear el área, pero inmediatamente retractó su palma izquierda y caminó hacia las escaleras como si nada hubiera pasado.
Cuando llegó a la cubierta y estaba disfrutando de la fría brisa nocturna, Klein paseó por la estribor con una expresión fría y casual, como si su objetivo principal fuera salir a dar un paseo. De repente vio a un hombre sentado frente a él. El hombre llevaba un mono y una camisa blanca. ¿Frank Lee? Klein no se detuvo mientras se acercaba. El hombre sintió algo y giró la mitad del cuerpo para mirar a la persona que se acercaba. Era nada menos que Frank Lee, el experto en venenos, pero ya no llevaba una sonrisa. Fluyendo por la esquina de su boca había un líquido rojo sangre. Klein frunció las cejas sin decir una palabra. Frank Lee levantó de repente las manos y agarró un pez de escamas plateadas que no luchaba. Dijo con depresión. Falló. Su vida útil es más corta de lo que imaginaba. Es imposible criarlos aunque estén plantados en el suelo. Mientras hablaba, levantó el pez de escamas plateadas en su mano derecha y le dio un mordisco. Eso es bueno, de lo contrario, realmente tengo miedo del tipo de abominaciones que crearías. Entonces, ¿estás ahogando tus penas con alcohol no pescado? Klein suspiró silenciosamente de alivio.